El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 1 minuto. Estamos en los últimos 30 minutos de información, de comentarios, de entrevistas en nuestro espacio de noticias. Permítame actualizar un detalle antes de continuar con nuestro espacio y con nuestra entrevista, nuestra última entrevista de la mañana. Una información de carácter internacional que tiene que ver con la evolución de los casos de coronavirus COVID-19. Estados Unidos hace rato rebasó a la China y Estados Unidos se ha convertido ahora mismo en el epicentro de la pandemia mundial. Ya no es la China. Estados Unidos, en el último reporte, da cuenta, justamente es un reporte de hoy. Es un reporte de hoy hace pocos minutos, es el último reporte, el reporte más reciente a nivel internacional, a nivel global. 164.674 casos en Estados Unidos. 164.674 casos en Estados Unidos. 3.180 fallecidos, 5.945 personas recuperadas. Italia tiene 101.991 casos, 11.660 fallecidos. Lo de Italia es espeluznante. Espeluznante. 11.660 fallecidos, 14.620 italianos recuperados, personas recuperadas que residen en Italia. España, 94.417 casos, 8.189 muertos, 19.259 recuperados. Lo de España también es interesante por el número de recuperados. Obviamente las cifras de los fallecidos son muy altas. Y recién allí aparece China. 81.524 casos en el gigante asiático, 3.305 fallecidos y tenemos 76.060 recuperados. Alemania, 68.355 casos, 682 fallecidos, 17.447 recuperados. Luego tenemos las cifras de Irán, de Francia, del Reino Unido, de Suiza, de Bélgica, de Holanda, de Turquía, de Austria. Estamos hablando en el orden. Corea, Canadá, Portugal, Israel, Brasil. Brasil se convierte en el primer país latinoamericano que aparece allí en esa lista. Brasil, 4.661 casos, 165 fallecidos, 127 recuperados. Luego tenemos a Noruega, Australia, Suecia, República Checa, Irlanda, Dinamarca, Malasia. Allí aparece Chile, el segundo país latinoamericano en este listado. 2.449 casos, 80 fallecidos, 156 recuperados. Rusia, Rumania, Japón, Polonia, Filipinas, Luxemburgo y de allí aparece Ecuador. 1.966 casos confirmados, 62 fallecidos y 54 recuperados. Que eso también sí quisiera una aclaración, porque hasta ayer se manejaba una lista de 3 personas y se los ponía como pacientes recuperados. Y ayer se modificó y se habló de 54 personas que recibieron el alta clínica. O sea, sí me gustaría entender este cambio de concepto. Recuperados o recibieron el alta clínica, pero todavía falta la segunda prueba de confirmación. Creo que este detalle hay que explicarlo con mayor precisión. Entonces, los 3 países latinoamericanos que aparecen en el listado son, en este orden, Brasil, Chile y Ecuador. Son los 3 primeros países que aparecen en este listado. Pero lo de Estados Unidos realmente es una cosa de locos, de locos. Esta es información muy fresca que se ha generado a nivel internacional. Bueno, entro en materia con la siguiente entrevista. Muy interesante la entrevista que vamos a tener en este momento, porque la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico está haciendo una propuesta que me parece a mí, si es acogida, podría facilitarnos la vida a quienes necesitamos ir al supermercado para poder adquirir productos. Ustedes seguramente ya les habrá pasado que tienen que madrugar, tomando en cuenta que el toque de queda empieza a las 14 horas. Los supermercados han decidido abrir a las 8 de la mañana. Desde las 7 de la mañana la gente ya empieza a hacer fila para ingresar al supermercado. En el supermercado las personas, los dependientes, los trabajadores,
sugieren que no nos demoremos mucho, que tratemos de hacer las compras con agilidad, pero hay que recorrer de percha en percha para buscar los productos que necesitamos. Bueno, la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico hace una propuesta para que se generen compras agrupadas. Queremos conocer en qué consiste esa iniciativa. Nos acompaña Leonardo Tati, director justamente de este gremio, de la Cámara de Comercio Electrónico. ¿Cómo le va, Leonardo? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todo el panel y muy buenos días a todos los radioescuchas, y concuerdo con el análisis preliminar que hace usted de qué implica hacer una compra en el mundo físico. Claro que sí. A ver, vamos primero del problema y cuál es la alternativa que ustedes están generando. Por favor, Leonardo. Bueno, el problema que tenemos definitivamente es que la capacidad instalada para proveer ventas no presenciales, no solamente en el Ecuador, sino en gran parte del mundo y específicamente en la región, en Latinoamérica, no es precisamente pues para cubrir un 100% de la necesidad ni de la demanda, y menos aún en una situación de este tipo. Veníamos en un proceso de maduración, veníamos en un proceso de crecimiento ordenado, pero tenemos que entender, ¿no? Si el hábito de consumo del ecuatoriano, para poner cifras redondas, era del 95% en el mundo físico y 5% en el mundo digital, y de un día para otro eso cambia 100%, es imposible que una operación tenga la capacidad de atender todos los pedidos y todas las demandas que se tienen. Entonces, siguiendo un poco con el ejemplo que usted nos daba, yo tengo una necesidad, me acerco al supermercado hoy en día, o a la farmacia, hoy en día tengo que hacer fila. La atención de la farmacia usualmente es un poco distinta porque se hace tras de un mostrador en su gran mayoría. Pero digamos que en el supermercado tengo que hacer fila para entrar. Cuando logro entrar, tengo que tener obviamente el mismo cuidado que tuve con la fila de la distancia social que tengo que tener con las personas por un tema de protección. Tengo que estar siguiendo el protocolo, guantes, máscara, en fin, lo que ya conocemos perfectamente bien todos. Y como usted bien decía, el ejemplo es perfecto. Tengo que recorrer los pasillos para obtener todos los productos que yo necesito. No hay escapatoria, ¿ok? Luego tengo que pasar por caja y luego tengo que llevarme el producto a mi casa, ¿ok? Con todos los protocolos de seguridad e higiene que hoy en día me requiere la situación. En el comercio electrónico, y vamos a poner el ejemplo de las apps que nos llevan las comidas a la casa, el procedimiento es muy similar. Reciben el pedido, viene una persona que va a hacer la compra por mí, tiene que hacer fila para entrar al supermercado, entra al supermercado, recorre los pasillos, pasa por caja y entrega el producto. Esto en la gran mayoría de los pedidos. También hay operaciones que hacen el pedido online 100%, y de igual manera en bodega tendría que armar el paquete y este paquete entregarlo a la compañía que hace la logística y así sucesivamente. Esto por cada pedido. Entonces la propuesta que hacemos nosotros, que ha tenido eco regionalmente, ya está aplicándose en Perú, ya está aplicándose en Chile, ya está aplicándose en Argentina, con muy buenos resultados. Y que quede claro, cada uno de los países que he mencionado tienen condiciones y restricciones diferentes. Algunos son bastante menos estrictas que las nuestras porque probablemente son sociedades que pudieron identificar que quedarse en casa y obedecer las instrucciones probablemente era una mejor política que no hacerlo, ¿ok? O han tenido una menor velocidad de contagio, que es otra de las razones por las cuales las sociedades pueden controlar mejor esta pandemia. Tomando en cuenta que hoy en día solo se puede transportar a casa alimentos, artículos de limpieza personal y de hogar y temas inherentes a telecomunicaciones, porque obviamente, y debemos de ser muy justos, si las compañías de telecomunicaciones no tuvieran el servicio y la actitud que tienen frente al servicio hoy en día, que a mi criterio es muy buena, ¿sí? Muy buena, mal podríamos estar pensando en que podríamos atendernos digitalmente. Okay. Partiendo de eso de ahí,
el tema que nosotros nos ponemos de acuerdo entre los grandes jugadores de la economía digital o del comercio electrónico es, si nosotros logramos pedir la colaboración de la comunidad en que haga sus pedidos de forma acotada, ¿a qué me refiero de forma acotada? Que lo pidamos vía combos o canastas, haciendo obviamente un sacrificio de la exquisitez del pedido, como decimos nosotros, es muy probable, es más, de hecho ya lo estamos comprobando, que tenemos mayor capacidad de entrega y mayor capacidad de cumplimiento en los pedidos que tiene cada uno de los clientes que opta por el canal digital. A ver, ahí si es que lo hacemos de manera exquisita, la capacidad instalada se reduce a un cuarto probablemente, porque tiene que ir nuevamente el comprador, como usted perfectamente hacía el ejemplo, pasillo por pasillo, ¿no? Es más, tengo algunos días ya en cuarentena y mentalmente me fui al supermercado precisamente a recorrer los pasillos como usted mencionaba y me fue muy grato recordarlo. A ver, para ir aterrizando, porque me parece muy interesante el concepto que Leonardo Tati menciona en esta mañana, director de la Cámara de Comercio Electrónico. A ver, frente a la coyuntura, me adapto a la coyuntura, no voy al supermercado, pero pido una canasta que ya debe estar previamente armada por el supermercado y me la llevan a la casa y hago el pago de modo virtual. Esa sería la idea. Básicamente sí, y así hacemos cero contacto también, ¿no? No, ni siquiera tiene que, si la pide virtualmente o por comercio electrónico, le dejan la caja en la puerta de su casa, usted mira desde el balcón de su casa o de su departamento o cual sea la estructura que tenga en su hogar, le hace signo de positivo al que le llevó el paquete y ya está, nunca tiene contacto con él, no hay intercambio de dinero, no hay tarjeta de crédito involucrada porque ya lo puso digitalmente, entonces es cero contacto. Ahora, dejémoslo claro, no hay una sola canasta, depende un poco de la oferta, depende un poco de quién esté vendiendo el producto, pero definitivamente pues tienen que haber canastas de alimentos de diversas formas y productos incluidos, de limpieza del hogar, y seguro tiene que haber temas también para los niños, pañales, tiene que haber temas para las mascotas, que también son parte de la familia y tienen que comer y tienen necesidades, y seguramente también van a empezar a salir ya temas mucho más específicos para poder convivir también en el tiempo de cuarentena. Es muy importante pues el tema de tener snacks, el tema de tener la galletita para el niño. Las golosinas, claro. Exactamente, es parte del tema cómo nosotros haremos sobrellevar esta situación también a nuestros hijos pequeños. Aquí, por ejemplo, me pregunta un oyente y me dice, ¿y qué pasa si al revisar ya me dejan la canasta, yo le digo gracias desde la ventana a la persona que me la llevó? ¿Y qué pasa si está incompleta la canasta? Nos pregunta un oyente. Las grandes marcas son las que hoy en día básicamente están trabajando y pudiendo surtir y teniendo la bendición, llamémoslo así, de poder ayudar al prójimo llevándole las canastas y los pedidos a su casa, así como ustedes los periodistas, las personas de la logística también están poniendo de alguna u otra manera en riesgo su integridad al estar en las calles. Usted tiene todo el derecho de reclamar a la compañía que le compró y seguramente ellos, no seguramente, definitivamente ellos van a resolver su problema. Pero eso es algo que no está pasando mayormente. Acá también los oyentes nos piden una precisión. ¿Qué quiere decir cuando habla de exquisitez, Leonardo Tati, en este diálogo? Cuando hablo de exquisitez, básicamente es que obviamente una canasta, vamos a poner un ejemplo, que la canasta contenga arroz, leche en polvo, fideos, sal, azúcar, una funda de lenteja, una funda de frijol, atún, sardinas, ¿ok? Ese es lo que tiene en la canasta. Cuando me refiero a exquisitez, finalmente es que yo no quiero atún, sino ventrescas de atún, yo no quiero arroz, sino arroz integral, yo no quiero leche en polvo, sino en Tetra Pak, yo no quiero la sal que me están dando, sino que quiero sal rosada del Himalaya. Adicionalmente quiero que en esa canasta también pongan 2 pepinos,
4 atados de hierbita, 6 tomates y 12 manzanas. Es un poco complicado armarlo y los frescos es un poco complicado también transportarlo. Claro, Entonces, porque obviamente además estamos viviendo en un momento de sacrificio, ¿no? Claro, porque además el tema de los frescos, por ejemplo, las legumbres o las frutas, no todo el mundo las compra necesariamente en el supermercado. O sea, hay gente que compra determinados productos en el supermercado, pero las legumbres las compra en el mercado. Es correcto. Mucha gente hace eso. Así es. Y por otro lado, vamos a poner otro ejemplo muy claro, ¿no? Huevos es una de los productos que se discutió mucho cuando teníamos estas reuniones para tratar de salir con esta propuesta con los colegas que estamos participando en la atención al público hoy en día, porque hay algunos colegas que lamentablemente por la demanda que se tuvo ya no pueden participar, no hay capacidad instalada para hacerlo. Es un tema real, digamos, no todo el mundo está ahorita con sus locales abiertos, porque no todo el mundo ni tiene el permiso ni tiene la capacidad de atenderlo. Huevos era uno de los productos que discutíamos. Si bien es cierto, el huevo tiene el envase natural perfecto, pues siempre se habla de eso. A la hora de transportarlo podría ser un problema porque se rompe, pues, es frágil, se rompe. Exactamente, entonces nos dicen, pero debería de tener huevos. ¿Y cómo lo transporto? ¿No? Entonces, es un momento de sacrificio, es un momento que nosotros pedimos que la comunidad entienda que lo estamos haciendo para servirlos mejor, que la comunidad entienda que estamos haciéndolo para llegar a más gente y que la comunidad también entienda que esto es momentáneo, esto es una alternativa que la estamos tratando de impulsar por el bien de la mayoría, por el que tengamos la seguridad que aquella persona que se aseguró en su abastecimiento no tenga ningún problema nunca, que si en algún momento tuvo que llamar por teléfono lo haga con tiempo, o que si en algún momento tuvo que hacer un pedido en línea o por app lo haga con el respectivo tiempo, pero que lo haga de una manera que nos permita a nosotros cumplir con los tiempos de entrega que se le ofrece, porque de otra manera es extremadamente complicado. Ahora, no solamente el tema de recorrer los pasillos, ahora también tenemos que sumar que se hace fila para entrar a los mercados, claro, para poder acceder a los productos. Claro, y son unas filas enormes, ¿no? Son unas filas enormes. Ayer lo que veo yo en los medios de comunicación son filas muy largas. Es una cosa de locos. El domingo tuve que ir muy temprano para el supermercado y fue una fila enorme, y después cuando salí era la fila más larga todavía. Por eso hay que tratar de llegar temprano. Por eso yo ayer le preguntaba en una rueda de prensa en la que participé con el alcalde metropolitano si había sido conveniente o no que adelanten el inicio del toque de queda, porque fruto de aquello resulta que la gente en la mañana sale mucho a tratar de abastecerse en el supermercado. Ahora bien, uno de los oyentes dice, a ver, parece interesante, es interesante esta iniciativa, dice, hay un supermercado que ya lo está aplicando, pero dice el oyente, hice un pedido a ese supermercado y no llegó, y de alguna manera esto provoca que haya personas que dudan sobre la efectividad de esto, que no estamos preparados para esto. Yo sí quisiera un comentario suyo sobre esto que nos dice el oyente. A ver, este es un problema que lo está enfrentando el supermercado, este es un problema que lo está enfrentando la farmacia, esto es un tema que lo está enfrentando las compañías de delivery. En muchos casos son gigantes multinacionales las que están detrás de estas compañías de delivery o super apps también llamándolo, y todos de alguna manera lo están enfrentando. Mi recomendación sería al caballero Radio Escucha, primero, por lo que corresponde, 1000 disculpas como gremio por el mal sabor que esto causa. Le pido un poquito de comprensión, le pido un poquito de paciencia, a nombre de todos, ni siquiera sé con quién ha tenido el problema. Pero mi recomendación sería, todas estas compañías hoy en día, las que están atendiendo al mercado, tienen servicio al cliente, usualmente tienen o chats para poder hacerlo de forma digital también la comunicación, o tienen números telefónicos para poder llamar, reclamar y obviamente tratar de ser atendido de la manera más pronta. Obviamente estoy aquí. Son las excepciones
Lamentablemente le tocó al señor Radio Escucha, pero mi recomendación sería que entre al sitio web o al app donde compró, busque un chat de servicio al cliente, exponga su número de pedido o su número de referencia y lo más probable es que lo atiendan rápidamente y le solucionen su problema. Como le digo, mil disculpas a nombre del gremio, a nombre de todos los que hacemos comercio electrónico sin saber necesariamente en dónde específicamente tuvo este problema, pero se está luchando también con estructuras muy grandes para poder entrar en temas de atención al cliente, porque obviamente no somos perfectos y vamos a tener problemas, pero se están enfrentando. Ahora, también me pongo a reflexionar, que es un comentario que hacen algunos oyentes. Aquí hubiese sido fundamental que el sistema de dinero electrónico esté en pleno funcionamiento. O sea, frente a esto que estamos viviendo hoy y atando esta propuesta que ustedes están haciendo, que me parece una alternativa muy interesante para inclusive obligar a que la gente se quede en la casa, pero si tienen necesidades puedan pedirlo de forma virtual. Digo, hubiese sido interesante que el dinero electrónico esté en pleno funcionamiento en el Ecuador, Leonardo. Sí, el dinero electrónico de alguna manera no evita necesariamente la salida de la casa, ¿ok? Porque eso lo puede hacer, obviamente, el dinero electrónico sí tenía sentido y sí estaba pensado en que habilite compras en línea, ¿ok? Pero en su primera etapa no, porque dependía un poco de la adopción que tenía este sistema, pero sí tenía mucho sentido a la hora del intercambio en el mundo físico. Ejemplo, el que usted ponía, que iba la gente al mercado a comprar las legumbres y las frutas. Entonces, el intercambio de dinero en efectivo no se iba a dar. Se iba a dar a través, obviamente, de una transacción electrónica entre teléfono y teléfono. Y hubiera seguramente hecho más llevadero el tema de la seguridad y de la asepsia que se tiene que seguir en estos días. Pero definitivamente todo tema digital ayuda. No nos olvidemos también que probablemente el país de transacciones digitales más penetrado del mundo, que es China, tuvo un problema muy grande con esta enfermedad también. Es un tema que básicamente lo idóneo es quedarse en casa. Es la manera de lograrlo, ¿no? Es difícil, no es fácil. No todo el mundo tiene la casa idónea para permanecer. Ya estamos a hoy 15 días, ¿no? Y nos hablan de una semana más y probablemente tenemos que entender también que la salida del problema no es que hoy día dicen ya no hay toque de queda y todo el mundo a la calle, porque en ese momento volvemos a pandemia, ¿no? Entonces va a haber un orden para salir. Vamos a tener que convivir con esto un tiempo, como lo decía anteriormente, es momentáneo. Es un tema que básicamente toca sacrificar un poquito y apretarse un poquito el cinturón simplemente para el beneficio de todos, porque esto es un tema que todos tenemos que estar bien para salir adelante. Leonardo, y cierro la entrevista preguntándole, insisto, me parece interesante frente a la coyuntura de la propuesta que ustedes como Cámara están haciendo, pero ¿qué respuesta han recibido de las grandes cadenas de supermercados? Hay una, según nos expresa un oyente, que ya lo está haciendo. ¿Qué pasa con el resto de las grandes cadenas de supermercados? ¿Se han adherido a esta propuesta? Bueno, las grandes cadenas de supermercados, como decían, una está en eso, bastante bien, y las otras cadenas de supermercados básicamente se llevan el producto a través de lo que denominamos las apps de terceros. Entonces serán las apps de terceros las que tengan que ver y exigir, porque ellos básicamente no están llegando al público directamente, ¿no? Pues supongo yo que deben de a poco tener estas canastas disponibles también para los compradores. Que quede claro, uno es lo que nosotros consideramos el consumidor online o digital y el otro es el consumidor en el mundo físico. El consumidor en el mundo físico va a ser más difícil que adopte esta iniciativa. ¿Por qué? Pues ya estoy en el supermercado. Entonces, ¿por qué no voy a comprar manzanas? ¿Por qué no voy a comprar huevos? ¿Por qué no hice una fila de 4 horas y ya estoy aquí adentro? Compro todo. Esto más es para el consumidor digital que está tratando de obedecer de la mayor manera y de la mejor manera el tema de quedarse en casa. Correcto. Pero básicamente no es tanto para el consumidor físico, sino más es para el consumidor online. En mi caso específicamente, bueno, predico, hago lo que predico. Nosotros aquí en casa no hemos salido a la calle desde que empezó el
la cuarentena y todo lo hemos comprado digitalmente. Obviamente hay ciertas cosas que hoy en día en mi hogar no lo podemos consumir y estoy consciente que es un sacrificio porque quiero precautelar y estar muy claro con la salud de mi familia, de mis hijos y de mis seres queridos que viven alrededor mío. Correcto, Leonardo. Y de mi comunidad también. De acuerdo. Leonardo, gracias por el tiempo y por atendernos en esta mañana. Buenos días. Encantado, muchas gracias a ustedes. Leonardo Tati, director de la Cámara de Comercio Electrónico, conversando con nosotros sobre esta iniciativa que suena interesante desde el punto de vista de primero adaptarnos a la situación, tratar de evitar salir de la casa, adquirir combos o canastas agrupadas de productos. Hay un supermercado que lo está haciendo, no lo están haciendo todos, pero suena interesante frente justamente a la coyuntura que estamos viviendo.